Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a Ministerios Preparando el Camino, donde la familia de habla hispana es bendecida. Amén. ¿Quiere levantar sus manos como un servidor? Levante sus manos para honrar a Dios. Hágalo con sus propias palabras. No le pida, por favor. No le pida. Dele gracias. Amén. Él es digno de la alabanza. Él es digno de la adoración. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí para agradecerte lo bueno que has sido con nosotros. En el nombre de Jesús te pido que, Señor, recibas este momento como una adoración, como una alabanza a tu nombre, a tu presencia. En el nombre de Jesús recíbela, Padre, y agrádate, Señor, con estas palabras sencillas. Lo que queremos es decirte gracias. Gracias porque has sido bueno con nosotros. En medio de la pandemia nos has guardado y nos has liberado y nos estás proveyendo y nos estás bendiciendo. Por lo tanto, te decimos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe un momento su lugar. Bueno, estos días yo he estado teniendo conflicto con algunas personas cerca y lejos. Algunos dicen que los sueños Dios nos los da para algo. Y yo le digo que a mí el sueño me lo da para descansar, porque yo cierro los ojos, los abro, ya es de día y me tengo que ir a trabajar, que ya son las 6 de la mañana. Así es que en mi mente en pocas ocasiones pasa algo, ¿sí? Hace 2 o 3 días soñé a mi Jaciel pequeñito, haciéndome una de sus tantas travesuras, porque teníamos una manita que por un lado es para acomodarte el zapato, a lo mejor alguien la ha hecho. Y yo le decía a mi esposa, ayúdame, dame una mano aquí con esto, en la vida real. Y mi hijo agarraba la manita y iba corriendo y me decía, ten, aquí está la manita que quieres. Y esas cosas son tan tiernas en un niño. Yo creo que estaba como el bebé y hace días soñaba eso y lo volví a vivir. Y dije, bueno, pues sí, a mí Dios me hizo recordar la etapa de mi hijo cuando era un bebé. Y creo que Dios nos puede hablar quizás por un sueño. Yo no lo descarto. Y por ejemplo, ¿puedo usar su caso, hermana Marisela? Hace un tiempo ella nos decía, tuve un sueño. Y yo le ponía atención porque yo no sueño casi nada. Y soñé la provisión de Dios en mi casa. La provisión de Dios. Y ese sueño a los pocos días o al siguiente día, ella nos comentaba, a mi esposa y a mí, que se hizo realidad. Y que incluso la parte por la cual la recuerdo, hermana, que usted decía, Señor, aquí falta. Y yo decía, wow, ¿cómo en ella se cumplen los sueños que Dios le da? Pero también creo que no en todos nos pasa eso, de verdad. ¿Sí? También creo que tenemos que establecernos a través de la palabra, a través de la escritura, para darnos lo que quiere hacer con nosotros. A veces, en el caso del sueño de nuestra hermana, era un anticipo de lo que Dios iba a hacer. Y a veces así es. A veces, quiero que vaya conmigo, vamos a estar a lo largo de la escritura. Recuerda cuando Reyes, cuando el profeta le dice, hey, vete a Sarepta de Sidón, ¿sí? Mientras quiero decirle algunas cosas, que si Dios nos habla, pues Dios nos habla, ¿sí? Por ejemplo, ya cité el caso de la hermana, ¿sí? Yo no sé a alguien más que le hable mi Señor a través de un sueño, no lo sé. No sé cuál sea el caso, y pongo atención porque sé que Dios nos puede hablar. Yo no sé bien. Denme un segundo. Hoy voy a trabajar conmigo. Mire, provisión. Mi tema está relacionado con la provisión. Dijimos que la provisión es todo lo que Dios nos da en general. Dijimos que el sustento es en el momento difícil. Y ahí es donde quiero acercarme.
sustento. Hablando del sustento, porque está la abundancia, está la bendición en abundancia. Son dos cosas diferentes. ¿Sí las entiende? Quiero empezar marcando esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Está el momento difícil y Dios nos da el sustento. ¿Qué dijo el Padre nuestro? ¿Qué dijo el Señor al Padre nuestro? Danos hoy el pan nuestro de todo el año, de todo el tiempo. No. De cada día. O sea, hay un tiempo en el que Dios nos va a dar, ese poquito. ¿Cómo sustentó Dios al pueblo de Israel a través del desierto? A través de un maná que descendía del cielo, o sea, que llueva comida. ¿Y qué le dijo? ¿Agarra cuánto? Agarra lo que te vas a comer hoy. A uno se le ocurrió agarrar para de más y se engusanó. ¿Se fija? Y a veces, ¿para qué quieres agarrar de más si no lo vas a disfrutar? Yo, por ejemplo, he jugado con algunas cosas. Mi esposa me dice, pues estás loco, ¿no, Yola? ¿Por qué juegas tanto? Le dije, porque quiero ver. Yo un día estaba yo solo en casa, vivía solo, y eso me atrevió a hacerlo. Dije, este es mi diezmo, y lo aparté. Y trayendo más dinero, dije, pero con el diezmo voy a ver qué pasa. Y fui y compré un pedazo de bistec, un pedazo de carne. Para empezar, estaba solo, y lo agarré, y yo dije, a ver qué pasa. Y lo empecé a lo mejor les va a dar hambre. En el comal le puse sazonador, le puse una naranja de esas cuchas, y ya estaba ahí. Dije, ahorita vengo. Y en el ahorita vengo que me descuidé, entró al refri a agarrar las tortillas, vi como un gato, volteé y como el gato llevaba mi bistec y se lo estaba llevando, arrastrando. Dije, no vuelvo a agarrar los diezmos para comer algo. Yo sabía que algo iba a pasar, pero yo quería ver qué iba a pasar. Entonces, ese es el punto. Sustento. Tienes que aprender a vivir en qué momento estás viviendo para saber si vas a recibir el sustento o la abundancia. ¿Me entiendes? Eso es lo que debes de ver. Entonces, Primera de Reyes 17:10. Estaba en el 7. Entonces, si ya sabe que el tema es sustento, ya sabe por dónde nos vamos a ir. Porque este tiempo es difícil. ¿Y sabe qué? Y vienen tiempos más difíciles. ¿Está de acuerdo conmigo? Amen. Si lo está es porque ha leído la Escritura. Vino luego a él palabra de Jehová, a Elías, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. ¿Se fija la palabra? Sustente. Y usted tiene que tener la confianza de que Dios lo va a sustentar. Usted tiene que tener la confianza, sustento, Dios me va a sustentar. De verdad que tenemos que meternos en la palabra esa, en el corazón esa palabra. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él le llamó diciendo, te ruego que me des un poco de agua para que beba. Mira, quizás hasta ahí las cosas estaban bien. Luego dicen que un vaso de agua no se le niega a nadie. Amen. A ver, hasta ahí está bien. Un vaso de agua, órale. Sí. Y ella dice, y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también. O sea, además con el agua,
tráeme un bocado de pan en tu mano. Dice, y ella respondió, aquí hay una situación. Vive Jehová, tu Dios. ¿De quién era Dios? De Elías. ¿No era su Dios? Wow. ¿Y cuántas de las veces? Por eso la gente te dice, ay, ora a Dios. Y tú dices, oré a mi Señor. Yo uso esa frase. Estaba llorando a mi Señor, platicando con mi Dios. Pero la gente que no conoce, ora a Dios y pídele. Se les hace tan lejos la posibilidad de estar cerca de Dios. Y esta mujer así dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. A esta mujer se le estaba llegando el fin. A partir de ahí ya no había ni aceite ni harina. No tenía con qué hacerlo, por eso salió a recogerlo a las puertas de la ciudad. Eso es, a veces, de verdad, hoy escuché a una madre decir, dice, ¿qué crees? Que vino mi hija, muy molesta, ¿cómo está la mujer? Muy molesta. Vino su hija, qué bueno, yo le aplaudí a la hija, ay, qué bueno, vino su hija a verla, qué padre. ¿Y por qué te alegras? Dijo, vino a pedirme tanto dinero. En lugar de que me traigan, vienen a pedirme. La mamá. Y le dije, pues ya me dio más pena a mí que a la hija. La hija todavía estaba ahí sentada. Bueno, pues ya. Y una mujer viuda era para que le llevaran. Y de pilón, el profeta va y le dice, dame agua, y otra vez hasta ahí estaba bien, pero dice, tráeme un bocado de pan. Y sabes una cosa, qué interesante es el corazón de Elías. Dame un bocado. No quería saciarse por completo. Y a veces el corazón del hombre viene a buscar a Dios pensando en que le llene y le arregle todos los problemas de una vez y para siempre. Dicen en la tele, no tienes llenadera. Y el corazón del hombre a veces no tiene una llenadera. Y eso es bien importante saber y estar contento con lo que tenemos. Salomón, y con toda su riqueza se vistió de tanta gloria. No había tanta soberbia en su corazón. En su corazón lleno de sabiduría también había humildad. ¿Entiende usted eso? Sepamos estar contentos con lo que hay, y cuando haya, que no se nos llene el corazón de soberbia. Esto es bien importante. Y entonces empieza ya la situación. Dice el verso 13. Vaya conmigo al verso 13 porque ya voy a empezar a predicar. Bueno, estaba introduciéndome solamente al tema. Dice, no temas. ¿Se fija en esta situación? No tengas miedo. Y Dios nos está diciendo hoy en día, no tengas miedo, no tengas temor. Ay, que tienes que guardar, que tienes que hacer esto. No, espérate, no tengas miedo, ten confianza. Lo primero que tienes que tener, mira, el miedo es el primer enemigo a vencer. Yo busqué la definición secular en un diccionario. Miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro real o supuesto. Por lo regular es más supuesto que real. Esto lo voy a explicar. Dice, presente o futuro o por algo que pasó antes. Dice, la máxima expresión de miedo es el terror. Además el miedo está relacionado con la ansiedad. Bien, mira,
una ilustración, una fábula. Un hombre se encuentra con una pandemia llamada coronavirus, pues es la que está. Y le dice, ¿a dónde vas? Dice, voy a América. Estaba allá en China. Y le dice, ¿y qué vas a hacer? Voy a matar unos 100,000. ¿Y tú para dónde vas? También a América. Ah, pues allá nos vemos. Al poco tiempo se encuentran y este hombre en las noticias ve que murieron 150,000 de coronavirus. Y le dice, oye, dijiste que ibas a matar 100,000 y en las noticias dicen que son 150,000. Dice, sí, pero yo nomás maté 100,000. Los otros murieron de miedo. ¿Se da cuenta? Originalmente, la Universidad de Harvard hizo un estudio en relación al temor, más bien a la preocupación. Y el 70% de las preocupaciones que tiene el ser humano no pasan. Es decir, que el ser humano se preocupa de a gratis. Por lo tanto, no tengas temor. Y es un llamado que Dios nos está haciendo. No tengas miedo. No lo hagas. Voy a aprovechar que no está mi esposa, porque luego me va a ver. Pero yo no le tengo miedo. Amén, hermanos. Amen, brother. Eso, aquí dos valientes. ¿Quién sabe la casa? Bueno, Dios a mí y a mi esposa nos ha dado 2 hijos. Y ustedes ven que nos sobrevive uno. Entonces, la primera, el Señor nos recogió una hija hace cierto tiempo. Y en el inter que se fue y que nació Jaciel, pasaron creo 3 años, 4 años. Y ese era nuestro proyecto, tener otro hijo a los 4 años. Era nuestro proyecto, siguió firme. Y bueno, pasa la historia esa que les he platicado, que Jaciel llegó a través de una profecía. Por eso yo no descarto la profecía. Jaciel le dijeron a mi esposa, tú, hermana, Dios te va a dar un hijo varón, así y así y así y así. Y entonces, pues se da el embarazo. Hace días, por cierto, mi esposa me enseñaba el papel donde salía embarazada. Y ya para nacer, yo la veía a mi esposa así. Y ya me la tuve que acercar. O sea, aproveché y la abracé y le dije, dime la verdad, ¿tienes miedo? Y dijo, sí. Por algo que había pasado hace 4 años. Y dijo, tengo miedo, y se agarró a llorar. Y tuve que hablar con ella, orar con ella, a recordarle la promesa que Dios nos hizo y que Dios te va a bendecir. Y dijo, y va a ser tu consuelo. Y gracias a Dios que hasta hoy es consuelo. Pocos dolores de cabeza ha dado ese muchacho. No, de verdad, sí. Si no, pues yo también ya lo hubiera tenido que arreglar. Y también fueran para mí, no nomás para ella. Entonces, tenemos que irnos a la promesa. El primer punto es, no tengas miedo. No te alarmes. Sí, que el mundo está en decadencia. Sí. Que las cosas están cambiando, sí, pero tú tienes algo que los demás no tienen, un Dios de amor que nos sustenta. ¿Eh? Por eso no tengas miedo. Dios hará su parte a través de nuestras necesidades. No tengas miedo para que avances. ¿Qué nos hace el miedo? Nos hace detener. ¿Sí? Bueno, ya que agarré la historia de mi esposa. Éramos novios. Y en la colonia donde vivían era nueva, no había luz. En invierno. No, pues yo iba muy valiente pues con ella. Y de allá para acá oscuro. Ahí estaba yo. Ahí voy caminando. Y la gente en los ranchos acostumbra a los animales, los perros, y no acostumbra a uno. Vi que venía una jauría de perros, dije, ay. Y ahí estaba yo, detenido. El miedo nos detiene. Y espiritualmente también nos causa un temor, lo que no conocemos, y nos detiene. Nada, que unas piedras no arreglaron, hombre. Las piedras se las aventé y me abrí camino. Pero el miedo siempre nos va a detener. San Juan 16:22 dice,
que en el mundo tendréis estas cosas os he escrito, os he dicho, ¿sí? Eso va a pasar. Dice, pero ten confianza. En el mundo tendréis aflicciones, pero ten confianza, yo he vencido al mundo. El Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, de unas sí, de unas no, de todas. Porque luego hablas con la gente que está en aflicción y dice, no, espérate, ten confianza. No, yo estoy pasando un problema muy grande. Parece que el problema en turno es invencible. ¿No le ha pasado? ¿No le ha hablado con alguien así? Yo he hablado con mucha gente y luego dice, no, ten confianza, Dios te va a ayudar. Pero luego dice, no, es que esto que estoy viviendo, ya no más falta que digan, ni Dios me lo puede arreglar. No, espérame, también Dios puede con esta situación. Así es que no tengas temor. Y mira, ¿qué más? ¿Dónde está la promesa de esto? Porque mira, dice, y Elías dijo, 13, sigo en el 13, no tengas temor, haz como has dicho, hazle, pero dame a mí primero. Dice, de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas. No, si hasta eso el hombre, mira, sabía lo que pedía. Después harás para ti y para tu hijo. Y aquí está la promesa en el verso 14. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La lluvia representa la abundancia. Por ejemplo, mira, tú puedes ver tu zacate ahí, agarras la manguera y lo mojas una y otra vez, 2-3 veces por semana, y te das cuenta que no crece. Y dices, pues si lo riego casi a diario y ahí estás. Pero a la primera lluvia el zacate se va a ir para arriba. Wow, la lluvia representa la bendición en abundancia. Pero entonces, ¿qué dice? Mira, aquí tienes este poquito aceite, aquí tienes esta poquita harina. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué te está diciendo el Señor? No va a disminuir, no se va a acabar. Eso se llama sustento. Hasta el día en que llegue la lluvia en abundancia, mira, tú como quieras no te va a faltar de comer. ¿Te fijas qué hermosa promesa? Aunque sea poco, pero siempre vas a tener. Y a veces la gente se queda corta en pedir. Decía una hermana, yo la regañé porque me dijo, ay pastor, estaba aquí en mi casita, ¿sí? Y luego, y yo le dije, Señor, aunque sea una bolsa de pan que me traiga. Sí, luego hermana, y llegó tal hermano, y bien contenta ella, con una bolsa de pan. Le dije, mire, gloria a Dios, le trajeron una bolsa de pan, sí. Y bueno, pues para la otra no le pida una bolsa de pan, pídale un pollo, pídale un pavo, pídale en abundancia. Quizás a lo mejor nomás va a llegar pero usted no se quede corta en lo que le pida a Dios. Por eso la gente no recibe, porque no cree. Y el problema es que la gente tiene que creer. En medio de la dificultad es quitar el temor para creerle a Dios su promesa. Ese es el punto. Entonces, ya vimos, no temas. Y nos dice no temas y nos da la promesa. Agarren esa promesa. Es para nosotros hoy en día. Luego dice, porque mira, te lo he dicho varias veces, así puedes tener dinero en tu banco, en la cuenta, pero vas aquí enfrente de la tienda y cuántas veces es que no había nada. ¿Y de qué te sirve el dinero? Amen. Si no sirve tu dinero, es Dios en su misericordia. Entendamos eso. Punto número 2, pero dame a mí primero. Esa es la voz de Dios que te está diciendo, dame a mí primero. Y no te estoy hablando de dinero. Dios no necesita tu dinero, Él es el dueño del oro y de la plata. Amen. Tú y yo necesitamos serle fiel a Dios. Mira, más allá del dinero, la confianza en Dios, tu devoción a Dios. Levántate en la mañana y dale gracias a Dios y dale la gloria al Señor. Tu fidelidad, tu corazón a Dios, serle fiel a Dios. Levántate dándole gracias y levántate viviendo una vida que le agrade, viviendo primero para Dios. Y cuando haces esto, Dios cumple su promesa. Esa palabra, dame a mí primero, la encontramos en Mateo 6:33 de otra manera. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. ¿Se fija?
las palabritas claves, cómo Dios los va enlazando para nuestra enseñanza. Busca primeramente el reino de Dios. Y el profeta Elías dice, pero dame a mí primero. Más bien es la voz de Dios que dice, hey, dame a mí primero. Dale los primeros minutos a Dios de tu vida. Ahí es bien fácil llegar y cantar. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. Ya estamos al pendiente de quién ganó el partido. Mañana, ¿qué hacemos? Y Cowboy siempre pierde. ¿Se ha dado cuenta? Dale a Dios primero, hablando de tu vida, hablando de tu corazón. Ya luego te vas a convencer de las finanzas. Y Dios quiere bendecirte. Y Dios quiere bendecirte cuando tú le das primero. ¿Me entiende? Y luego encontramos, mira, aquí está algo bien interesante que debemos de entender. Quizás va a ser un poco más difícil para mí explicar esto. Quiero que vaya conmigo. Mira, el verso 15. Entonces ella hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Ahí vemos el cumplimiento de su promesa, muchos días. No sabemos cuánto va a durar esto, pero son los mismos que Dios nos va a sustentar y que Dios nos va a proveer. Agárrate de esa promesa. Dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Yo he escuchado a cualquier cantidad de predicadores y a cualquier cantidad de hermanos que dicen, si tú le crees a Dios, Dios te va a bendecir. Si tú le crees a Dios y le obedeces, Dios te va a honrar. Y sabes una cosa, porque luego caemos en el mecanismo de que, pues yo voy a buscarle para que me sirva, para que me bendiga. Y es cierto, pero mira, ¿sabes una cosa? Es una mezcla muy importante, creer y obedecer. Muchos dicen, ahí está la bendición. Y yo lamento decirte que lo que dice la Escritura es que cuando tú crees y cuando tú le obedeces, lo que viene es la prueba, lo que viene es la adversidad. Y lo vemos aquí, vaya conmigo, en el verso 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Todos dijeran, no hombre, pues mira, con Elías en la casa ni la enfermedad iba a llegar, nada, que hasta llegó la enfermedad y de pilón se murió el muchacho. ¿Por qué? Pues porque se metió con Dios, porque le obedeció a Dios, porque le creyó. Cuando no creemos y cuando no obedecemos no pasa nada. Pero cuando nos aferramos a Dios es cuando vienen estos momentos difíciles y pasas por una prueba que no te gusta. ¿A poco a esta mujer le gustó que se le enfermara el hijo? Y mucho menos que se le muriera. Luego, no, pues, y como ahí lo tenía, dijo, no, pues este asunto es contigo, Elías. Verso 18, dice, con esto te digo, que con la obediencia y la fe, mezcla esas dos cosas. Porque mira, todo el mundo cree que Dios existe. ¿Y qué dice la Escritura? Los demonios también creen. ¿Y cuál es la diferencia? Que los demonios tiemblan y el ser humano no. Pero creerle a Dios también es obedecerle. Esa mezcla de situaciones es la que viene a traer. Pues ella obedeció, claro que ella obedeció. Porque en el verso 15 dice, entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella. Esa mezcla es la que nos hace pasar por la prueba. Fe con obediencia. Ahora, hay algo que le llaman el legalismo.
que mucho estorba a la santidad de Dios. Porque muchos dicen, no, pues yo me voy a apartar del pecado con un propósito para que Dios le bendiga. Y eso está mal. Amén. La otra parte es la gente que está en contra de la Biblia, de la ley de Dios, que dice, pues yo puedo hacer esto, al cabo Dios me va a perdonar. Cínico, eso no está bien. No. Y dicen, pues Dios me dio la salvación y ya. No. Y creen que no van a pasar por esto, y es un gran error. ¿Dónde vemos esas cosas? Por ejemplo, en la historia del hijo pródigo, yo creo que todos la recordamos. Vamos a ahorrarnos todo el proceso que fue, que se gastó y todo. No, mejor vamos a brincarnos hasta donde él regresa. Y mucha gente se le olvida la personalidad de Dios. Amor. Mira, por amor, Dios dio a su hijo. Por amor, nos sustenta. ¿Tienes otra razón? No la encuentro. Y este hijo pródigo, pues ahí viene con la cabeza agachada. Su papá lo reconoció a pesar de que estaba, pues venía de cuidar los cerdos. Y ese es un tipo de persona. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero mira, te voy a servir y pues ya con que me des de comer aquí. Y ahí andamos mendigando la bendición de Dios a través de obedecerle, y eso no está bien, porque creemos que con guardarle su palabra, Él se ve obligado a bendecirnos. No es un mecanismo. Tenemos que entender una cosa. Hebreos 11:6. Todos decimos en la primera parte, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la segunda parte, ¿qué dice? El que se allega a Dios es necesario que crea que tal existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Antes que esté en ti pensando la provisión de Dios, Dios ya tiene una iniciativa de bendecir tu vida, porque es su personalidad bendecirte. Porque si tú crees que, no sé si te ha pasado, mira, te levantas, despiertas y dices, voy a orar a Dios. Lees 10 horas, 10, 15, 20 minutos. Y luego te levantas y lees un capítulo, te emocionas y lees otro y te emocionas, y ya cuando acuerdas te sonó la alarma, ya pasó una hora, y te levantas y dices, hoy Dios me va a bendecir por lo que acabo de hacer. Y al último, ¿quién es siervo de quién? ¿Se da cuenta que ese es el legalismo que mucho nos estorba? Dios no necesita que hagas algo para bendecirte. Él ya tiene en sus manos su bendición para darte, porque nos ama. La otra es, la otra es el hermano del hijo pródigo. No se ponga con el corazón de ese hombre, por favor, porque el otro hasta se enojó. Llegó del campo de trabajar. No, bueno, venía arrastrando los pies así, muy cansado, muchacho. Llega y le pregunta a los siervos, dice, ¿qué ruido es ese? Tu carnal, dijo, tu hermano, tu hermanito, el Chilis. Dice, ya regresó. Y por eso hay fiesta. Y va y le reclama, yo he estado contigo, te he servido, y no me has dado ni un becerro, y a este le mataste el más gordo. Si un día llega alguien aquí con una necesidad y Dios se la responde, usted levante sus manos y dele gloria a Dios. Amén. Uno de mis hermanos, que todavía no le sirve a Dios, tenía a su hija enferma en el hospital. Y bueno, pues cómo no le va a doler a uno si es su sangre. Y estaba el pastor dando la clase y se pasa derecho, llorando. Y llega al altar y el pastor lo ve, Tomás. Lo deja, ya termina su clase, despide, y el otro llorando ahí. Ya se acaba
en su clase y toma el secretario de la iglesia toma el lugar para lo de la escuela dominical. ¿Qué pasó? Ahí ellos dos. Y oraron por la niña. Se levanta mi hermano, se va al hospital y le entregan la niña además en domingo. Está bien. Y jamás regresó a la iglesia de Pilón. ¿Y cuántas veces? ¿Cuántos hermanos había ahí? Yo los conocía. Años con una petición y Dios no les contestaba. Y algunos hasta chuparon los dientes. Y lo bueno es que no era yo, porque luego decían, si no, quién sabe cómo hubiera ido, porque el hermano de Enrique, Dios le hizo un milagro. Yo cuánto tiempo tengo aquí. Yo decía, qué corazón de este hombre tiene. No nos pongamos como el hermano del hijo pobre. Este va llegando y mira, ya es esto en la iglesia, ya Dios lo bendijo, ya Dios lo sustentó, ya Dios lo proveyó y mira. ¿Por qué? Porque este otro hermano tenía en su corazón también malgastar y despilfarrar lo que había. Dice, a mí no me has dado un becerro para comer con mis amigos. Era lo mismo. No era en su corazón agrandar la hacienda, cuidar, multiplicar lo que había. Porque una es el legalismo y la otra es la persona que está en contra de la ley de Dios. Puedo hacer lo que sea, al cabo Dios me va a perdonar y me tiene que bendecir además. No, hermano. Dios tiene una promesa que cumplir. Antes que le pidamos, Él ya sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Así es que no te quedes corto en lo que le pides a Dios. Confórmate con lo que hay. ¿Por qué? Porque el aceite y la harina no van a escasear hasta que llueva y venga la bendición. Amén. ¿Me está entendiendo el tema? Por lo tanto, hermanos, tenga esa confianza en el Señor. Agarre de su promesa. ¿Cuál es su promesa? El aceite y la harina no van a escasear. Y un día va a llegar la bendición a través de la lluvia en abundancia. Viva confiado en este tiempo difícil, en este tiempo de adversidad. Dios quiere bendecirnos. ¿Quiere estar de pie para orar a Dios? Llévese en su corazón esta escritura, llévesela y póngala por obra y dígale al Señor, yo voy a confiar en ti. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta bendición de estar en tu casa, Señor, y gracias por eso que tienes para nosotros. Señor, es tu iniciativa bendecirnos, guardarnos, proveernos. Es tu bendición, es tu iniciativa, es tu bendición que tienes para nosotros. No necesitamos hacer nada porque tú estás dispuesto a bendecirnos. Pero queremos creer en ti, pero queremos tener confianza, necesitamos tener confianza, quitar el temor para seguir adelante. En el nombre de Jesús, ayúdanos a que la fe no se tambalee en este tiempo difícil. Ayúdanos a lograrlo, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús.